Publicita con nosotros. Tenemos las mejores promociones y estrategias de marketing. Además, las mejores voces del mundo para vender tu marca. Soy Pablo Matus de Argentina y yo soy Ciudad TV. En Ciudad TV hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. ¿Cómo están? Hola amigos, un gusto el poder saludarlos. Hoy marcamos ya 13 de octubre del 2020. Qué gusto el poder estar con ustedes. Hoy, como pueden ya observarnos en pantalla, se encuentra con nosotros nuestro compañero, el doctor Carlos Montúfar. Y claro, hoy tengo el placer de saludarle y darle la más cordial de las bienvenidas a un amigo, a un compañero, a un profesional de la comunicación, del derecho. Me refiero al licenciado Edison Ramiro Calderón, quien a partir de hoy se suma a este equipo de profesionales encargados de darles toda la información en las mañanas. Así es que voy a empezar saludando con el licenciado Edison Calderón. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro nuevo compañero y luego seguimos con Carlos, ¿ok? Así es que, Edison, buenos días. Qué gusto el poder tenerlo acá, ya formando parte de esta corporación informativa a través de Ciudad TV y de Perfecta RTV. Edison, un gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Oscar Armando, qué gusto más enorme volver a trabajar, a estar ya al pie de la noticia, marcando la diferencia que es en dar un criterio, no solamente basarnos en lo que cabalmente se hace en los medios de comunicación generalmente, cosa que dentro de la técnica debería ser otro el mandar. Pero lo vamos a comentar y para ello tenemos a las personas plenas en conocimiento, en su alcance tecnológico, en todo lo que significa el saber de varios temas políticos, económicos, deportivos. Para ello nos hacemos acompañados de un gran colega, como es el doctor Carlos Montúfar. Y a usted, Oscar, muchas gracias por esta invitación. Estamos atentos al llamado. Estamos dispuestos a recibir también cualquiera de las observaciones que quieran hacernos o incluso críticas. Estaremos dispuestos a interceder lo importante, lo imperativo en ustedes, que es decir la verdad e investigar para sacar a la luz la verdad. Lo hemos hecho, nos ha creado muchos problemas, eso no nos ha detenido, más bien nos ha dado más impulso, porque sabemos que estamos haciendo bien las cosas. Bienvenido, muchas gracias y qué gusto conocerlo, doctor. Listo, gracias Edison, a usted, bienvenido. Carlos, ya amigo de la casa, ¿no? Ahora aparte del equipo. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Oscar. Buenos días, Edison. También pues es un verdadero placer, es un honor ver cómo vamos creciendo las personas que participamos, que conformamos, que estamos alrededor de la programación de Contrarreloj. Como decía Edison, esta es importante, el aporte, la riqueza desde la jurisprudencia, desde la odontología, desde el periodismo, desde el análisis de las noticias, para poder compartirle a la población, a los televidentes de Ecuador y del mundo, este comentario reflexionado, analítico, entre las líneas de las noticias que pueden ayudarnos a mejorar una posición, una reflexión en base a la realidad nacional en diferentes ámbitos, la salud, la economía, el aspecto social, la cultura. Así que un verdadero placer. Bienvenido, Edison. Se va agrandando el staff de la programación. Muchísimas gracias, Oscar. Eres nuestro nexo que nos va pues fortaleciendo para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Sí, señor. ¿Qué le parece? Marcamos ya las 9:15 en el Ecuador. Si le damos una revisada a los principales titulares de los diarios
locales, nacionales e internacionales, para entrar ya en materia, ya, ¿no? Así es que bienvenidas y bienvenidos. Esto es Contrarreloj a través de Ciudad TV y de Perfecta RTV, dos medios de comunicación al servicio de la provincia de Imbabura y del Ecuador. Iniciamos ahora con la información. Iniciamos en Contrarreloj desde el diario El Expreso del día de hoy, martes 13 de octubre 2020. Primera plana dice: rezagos del pasado. Un año después de paralizar al país y de los destrozos en Quito, un nuevo intento de protesta con el líder indígena Leonidas Issa a la cabeza atentó en la capital contra el monumento de Isabel la Católica y se enfrentó a las fuerzas del orden, coincidiendo con el 12 de octubre. A la par, anunciaron que denunciarían al Estado. Sí, 9:17 marcamos. Edison, no sé, tengo algún problema con Edison. No sé si es que me escucha correctamente, Edison, por favor. Edison, no sé, Edison, ¿me escucha correctamente? A ver, continuamos, vamos con otro titular, Carlos. ¿Me puedes ayudar? Tengo algún inconveniente con Edison en el micrófono, me parece, por favor. Perfecto, mientras Edison sigue organizándose y preparándose, nosotros les presentamos también del Diario Expreso una noticia que dice: la justicia no ve peculado en los contratos de SECOM. La justicia no ve nada, no huele, no siente, no percibe acá en el Ecuador. Fernando Alvarado, señalado por Contraloría, está huido en Venezuela. La Corte dispuso el levantamiento de cualquier restricción. El exministro Alvarado consiguió salir del país, pese a tener un grillete electrónico. Sí, señor. Bueno, a ver, Edison, ¿me puede ayudar? Sabe que me parece que está apagado su micrófono, Edison. Ayúdeme, si me escucha correctamente ahí, Edison. A ver, tengo apagado su micrófono, Edison, por favor, a ver si es que lo podemos ahí corregir este inconveniente. Me parece que no me escucha Edison en este preciso momento. Edison, ¿me escucha, por favor? Edison. Bueno, ahí estamos. Lo que pasa es que estamos recién organizados, ¿no, Carlos? Así es que vamos, Carlos, mientras yo voy a comunicarme vía WhatsApp con Edison, continuamos con más titulares, por favor. Perfecto, muchas gracias. Aquí estamos en Contrarreloj, vuestro programa en el canal de Ciudad Televisión, desde Atuntaqui, Otavalo, Imbabura, la zona 1 para Ecuador y el mundo. Análisis de noticias, comentarios sobre los titulares, ir más allá de la noticia, qué hay detrás, qué hay delante, qué hay entre cada olor a tinta de los titulares. Tenemos un nuevo titular, aquí nos dice: inmunidad electoral, de nuevo en duda y ahora por Salcedo. La Junta Electoral del Guayas conocerá mañana el informe de la candidatura del investigado por la justicia. Candidato no descarta impugnarla si es calificado. Y continuamos en Contrarreloj con los titulares. La CONAIE denuncia al Estado por crimen de lesa humanidad. Jaime Vargas anunció que muy pronto harán otra protesta nacional. Y continuamos con los titulares. El día de hoy les recordamos que estamos martes 13 de octubre del año 2020, 20 años del nuevo milenio del siglo XXI. Juez cierra la instrucción que derivó otras investigaciones por corrupción. Fue el primer caso de peculado que involucró a Daniel Salcedo. Y continuamos en Contrarreloj, siempre dando un recorrido general sobre los titulares de primera línea de los diarios de la prensa nacional e internacional, El Expreso, El Comercio, El Universo y nuestros diarios también a nivel de la provincia.
Marina polaca lucha contra bomba histórica. Esto desde el campo internacional. El arma está bajo el mar desde la Segunda Guerra Mundial y podría causar un mini temblor. Marina polaca lucha contra una bomba histórica encontrada desde la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los deportes, Oscar, ¿alguna novedad? Hoy juega la selección de Ecuador ante su similar de Uruguay. Así es que luego del tropiezo que tuvo en Argentina ante su similar, hoy tenemos que darle vuelta a ese resultado, ¿no? Negativo. Así es que algo, a ver, sí, Edison, si me ayuda solucionando ese problema. Edison, ¿ahí me escucha, Edison? Ahí le escucho, ahí le escucho. Edison, sí, teníamos un problema porque se estaba apagado el micrófono, pero bueno, ahí me parece que ya estamos corregidos ese pequeño inconveniente, ¿sí, verdad? Ya, perfecto. Sí, no Ahí sé estamos. si reitero todo o no sé hasta cuándo se escuchó. Hasta nada Bueno, se escuchó. Iniciamos en Perfecto. cero. Permítame de Diario del Norte compartir la Ok, siguiente claro, información. vamos. En el operativo Victoria 1022, 5 detenidos por caso de presunto contrabando. Esto es en Tulcán. Igualmente, en lo que fue durante el feriado, 377 alertas se registraron por la presencia de libadores. El orden cronológico de libadores: Ibarra, Antonio Ante, Otavalo, Cotacachi. Bueno, Ahí está. Bueno, vamos con otra información de Crónica Roja. La mujer fue hallada en medio de una vía. A la madrugada la encontraron con 3 puñaladas. Se presume que es algo pasional. No sé, están en las investigaciones. Miembros policiales salvaron la vida de una ciudadana que se encontraba gravemente herida en un camino desolado. La mujer fue auxiliada junto a un niño de 4 años de edad. Imagínense, atroz el tema. Pero se encuentran ya bajo pronóstico reservado. Se dice que está controlado y que ese aspecto pues le va a ayudar mucho. En lo que respecta a Diario del Norte, que también señala algo que me parece importante compartirlo con ustedes respecto al COVID. La curva de positivos se mantiene a la baja. Desde Quito la información. En Imbabura se registraron ayer un total de 4,328 positivos de COVID-19. Ibarra tiene 2,179 contagiados. Otavalo 824, Cotacachi 550, Antonio Ante 445, Ulcuquí 189 y Pimampiro, la zona menos afectada, tiene 141 casos según el Ministerio de Salud. Esto en otra información. Hoy, en el campo deportivo, en la tarde, se mide la representación de la tricolor en el campo del fútbol. Las eliminatorias están al rojo vivo. Estaremos a través de Perfecta RTV transmitiendo, y si así lo considera usted, Oscar, estaremos también haciendo lo propio dentro de este campo, también con Ciudad TV. Les invitamos a compartir. Con esto ya vamos a comenzar por interno, pero la Tri, que se presentó muy bien desde mi punto de vista, perdió, cierto es, el resultado no es halagador, 1-0 con gol de penalti, y ahí quedamos con esa historia, 1-0, caímos en Argentina, en donde bien lo pudimos empatar al minuto 47, lo debíamos haber ganado en el minuto 28, en el minuto 32 y en el 41, pudimos haber ganado el partido, pudimos haber hecho, nos faltó la efectividad, pero no por falencias de los delanteros, sino por la acuciosa necesidad de defenderse como pueda de los argentinos que fue en ese tiempo. Sin embargo, pues yo pienso que fue una buena salida del equipo tricolor y hoy estaremos en transmisión directa, así es que no se lo pierda. Y ya no es del pueblo el deporte más popular que es el fútbol. Hoy hay que pagar $6 a la una, 2, 3 operadoras, 15 en la otra. Usted elige, es como pagar la entrada. Sin embargo, esas cosas, desde que salió instituciones desde tiempo atrás, ya una década, con la gente que incluso están purgando en la cárcel, esa gente
se reorganizó esta parte de las transmisiones, ya nunca más será gratis, al menos hasta cuando alguno de nosotros despierte y hagamos ver que eso no está correcto. En otra información, señoras y señores, no se permitirán visitas en el cementerio indígena. Aquí está, es un tema que va a causar controversia. Las puertas del cementerio indígena permanecerán cerradas desde el 27 de octubre hasta el 4 de noviembre. Es la información que les tenemos preparada acá en titulares, como previa para comenzar un análisis profundo de lo que está pasando en el cantón Antonio Ante, también y las reacciones de la gente ante algunas situaciones que ha causado controversia, como es el ascensor, que ya lo deben haber tratado ustedes, pero sí desde otro punto de vista, ver cómo estamos en el resto de obras, desde los 100 días que se anunciaron, qué se ha hecho. Hoy vamos a tratar de topar, si es que el tiempo nos permite. Oscar Armando. Sí, señor. Doctor. Muchísimas gracias, estimado, pues bienvenido. Estamos con Edison aquí con las novedades. Muchísimas gracias y bienvenido a la programación. Continuamos con los titulares, esta vez a nivel internacional. China hará 9 millones de pruebas tras detectar 12 casos. Esto desde la agencia internacional FD Noticias. México confirma primer caso de COVID e influencia en una misma persona. China anunció ayer test masivo de coronavirus en una ciudad portuaria de 9 millones de habitantes, tras detectar un pequeño brote, al tiempo que Europa se prepara para aplicar nuevas medidas de confinamiento. Igualmente, desde las noticias internacionales, desde Australia, los titulares para contrarreloj: el coronavirus puede sobrevivir hasta 28 días. Esto nos interesa. El coronavirus puede sobrevivir hasta 28 días en los billetes. Un estudio comprobó la longevidad del virus en ambientes fríos. Y continuamos pues con los titulares el día de hoy, rematando todo lo que tiene que ver con las noticias tanto nacionales e internacionales. A nivel nacional, Universidad Estatal labora en jornada completa. Las actividades estudiantiles siguen bajo la modalidad virtual. Esto desde la Universidad Estatal de Guayaquil, de nuestra hermana ciudad de Guayaquil. Combustibles, escenarios en una libre importación, nos tienen las noticias económicas. Propietarios dicen que se podría afectar a las estaciones de servicio pequeñas. El músculo financiero para las compras externas será fundamental. Artola dice la economía crecerá entre 1,5 y 2,2, una buena noticia, en el año 2021. La proyección es menor a la de los organismos multilaterales. El fondo podría llegar a ser el primer acreedor de Ecuador con más de 8.000 millones, dice Abelardo Panchano, analista económico. Desde el tema económico, también a nivel internacional, el Nobel de Economía reconoce las innovaciones en la teoría de subastas. Los ganadores crearon teorías que hoy se emplean en todo el mundo. Los ganadores fueron Paul Milgrom, doctor en economía de la Universidad de Stanford; Robert Wilson, máster y doctor en empresariales. Finalmente, desde la economía también noticias sobre el petróleo. El barril de petróleo WTI Western Texas International en Estados Unidos baja un 2,8%. Recordemos que el Ecuador maneja sobre todo la exportación del tipo de petróleo Napo y Oriente. Sin embargo, el WTI es un referente. El crudo vuelve a estar por debajo de los $40 este lunes. Es la noticia sobre el petróleo. Los abogados de Guayas se quedan sin elección ni tribunal. Los organizadores del evento fueron removidos por la directiva de Jimmy Salazar. Las demandas al coronavirus y los permisos han impedido la jornada electoral. Y continuamos, Oscar, ¿algo más, alguna novedad que nos puedas comentar para enriquecer nuestra programación? 9:30 marcamos en el Ecuador. Ese ha sido el recorrido por los principales titulares de los diarios locales, nacionales e internacionales. Solamente hay que agradecer a quienes hacen posible que estemos diariamente con ustedes. A 593 Burger, lo mejor de la comida rápida acá en la provincia de Imbabura,
en la ciudad de Atuntal, que estamos ubicados en la Panamericana y Río Amazonas. Gracias a la urbanización Santa Camila, en busca de un domicilio de casas, ahora es la oportunidad. Santa Camila. Y también gracias a Open Lab Latinoamérica estamos llegando. También en Otavalo agradecemos a quién, Carlos. A la Escuela de Formación y Capacitación de Conductores Profesionales 24 de mayo, situado en el Cantón Pedro Moncayo, Tabacundo, pero obviamente ofreciendo sus servicios a todo el callejón interandino. Bienvenidos todas las personas que desean sacar su licencia profesional de Otavalo, de Cayambe, de Tabacundo. Y sobre todo el mensaje de la Escuela de Capacitación 24 de mayo de conductores. Recuerde que estamos en época de pandemia, hay muchas dificultades. Cuando usted tenga, señor conductor, que renovar su licencia, hágalo con 3 meses de antelación. Usted tiene 90 días para poder iniciar los trámites, ahora son todo casi a nivel de internet, pues hágalo con antelación porque los turnos están un poquito demorados por la situación de la pandemia y los cambios que han habido. Cuando usted vea que su licencia caduca en 3 meses, ese es el momento de empezar a hacer sus activaciones. Esto con relación a la Escuela 24 de mayo. Obtenga su licencia profesional, disfrute de la calidad de manejo y aprenda a dirigirse en el tránsito de hoy. Y en el Tutaqui agradecemos a quién, Edison. Agradecemos justamente a la gente que nos está sintonizando, principalmente al escuchar esto también. Un saludo cordial para la gente de Katy Sweaters en la calle Sucre y Rocafuerte. Bueno, y al andar con la noticia, a la información también, pues a la gente que busca Producciones Gama. ¿Qué hace Producciones Gama? La mejor música de todos los tiempos, actual, del recuerdo, en una flash grabado a su gusto. Puede traernos la lista y nosotros le estaremos dando la información de todo lo que podemos realizar. Créeme, algo que le va a dejar a usted muy satisfecho por el trabajo. ¿Qué les parece, compañeros? Sí, perdón, algo me decía Edison. No, dígame, usted comanda. No, decía que entremos en materia, empecemos con el detalle de las noticias y para empezar a hacer un análisis de cada una de ellas. Edison, iniciemos. Sí, perfecto. Algo que debe ser tratado y con el doctor Montufra vamos conjuntamente con usted, ingeniero, pues el Ministerio de Trabajo que nos tiene a nosotros ya pensativos definió una fórmula para establecer el alza del salario básico si empleadores y trabajadores no llegan a un acuerdo. Ahora, ¿cuándo se han puesto de acuerdo estas dos partes? Jamás. Habrá que buscar una parte media de algo que sí nos llama la atención. Cuando se rebajó el salario de todas las personas en las empresas para poder atravesar el problema del COVID-19, cuando se les disminuyó las horas de trabajo, cuando en los establecimientos educativos, usted como maestro, doctor, nos sabrá explicar qué es lo que pasa en ese sentido. ¿Cómo lo ven ustedes cuando pues se va a definir el salario? Ya se están preparando, el Ministerio de Trabajo está haciendo el trabajo de agrupar empleadores y empleados y se está definiendo pues una fórmula para establecer el alza del salario básico si empleados y trabajadores no llegan a un acuerdo. Veamos, ¿qué opina de esto, mi estimado doctor? Muchas gracias, Edison Ramiro. Este es un tema fundamental. Hablamos siempre de la parte económica. Estamos hablando de salario, estamos hablando de empleo, estamos hablando de derechos, estamos hablando también de esa gracia de vivir, ¿no? Porque es justicia también el acceso al trabajo. Hay que recordar de que ya desde inicios del siglo pasado, si mal no me recuerdo, 1919, cuando fue creada la Organización Internacional del Trabajo, una de las particularidades era justamente que no solamente estaba organizada este sistema por los representantes gubernamentales, sino que también estaban los empleados, los obreros,
y los empresarios, es decir, era o es la Organización Internacional del Trabajo, un estamento donde integra los tres actores más importantes: gobierno, empleados y empleadores, digámoslo así. Por consiguiente, es básica esta herencia desde inicios del siglo pasado de poder sentar en la mesa de negociaciones a los tres actores para analizar, dirimir y ver cómo se puede hacer. Ahora, obviamente, en el contexto real, en la cotidianidad, muy rara vez he tenido yo la oportunidad, y no solamente en Ecuador, en el mundo entero, muy rara vez ha habido la oportunidad de sentarse a la mesa a analizar con números la realidad de un contexto laboral de un país dado. Y esto en el Ecuador no se da tampoco. Entonces, simplemente cada uno de nosotros, cada uno de los actores lleva a la mesa de negociaciones, digámoslo así, sus pedidos, sus solicitudes, sus expectativas. Pero no hay un análisis contextual de cuál es la realidad económica que vive en un momento determinado un sector. No es lo mismo el sector de la alimentación, del sector de la vestimenta, del sector industrial, etc. Eso también es importante, porque generalmente nosotros nos dejamos llevar por estos aspectos políticos y no hacemos un análisis técnico. La cuestión del salario debe analizarse por sector de empleo, porque hay diferentes sectores, unos han sufrido muchísimo en el COVID, otros no, otros han sido más bien beneficiados, etc. Por consiguiente, la realidad no es global, eso es una mentira. Y por otro lado está el hecho de que no hay un análisis, ningún actor ha presentado un análisis, ni el gobierno, ni los empresarios, ni los empleados, ningún sector ha hecho un análisis de cuál es la situación económica en el presente, cuáles son las causas de los problemas económicos que tenemos. Ahorita el problema económico más importante, yo pienso que es el 85, lo hemos conversado en otros programas, generalmente la prensa internacional, los analistas internacionales presentan estos números, porque a nosotros nos gustan los eufemismos, en cambio a nivel gubernamental, hablamos de 85% de desempleo en el Ecuador. Entonces, el punto fundamental aquí, yo creo es, y debería ser, si tuviéramos estadistas en los gobiernos, tanto nacionales como sectoriales, ¿cómo puedo yo, como institución estatal, promover un clima de empleo, promover el empleo? No digo que el Estado cree burocracia, no. Hablo de generar, promover un clima adecuado que permita generar trabajo, generar empleo remunerado, obviamente, para la población. Y ese tema, pues, no se lo aborda. Y yo pienso que justamente las confrontaciones que hay entre los actores es porque no se parte de un análisis real. ¿Cuál es el nivel de deuda del Ecuador? Estamos hablando de más del 45% del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles las tasas de interés que tenemos? ¿Cómo va el empresario o el microempresario, sobre todo, a acceder a préstamos? Tenemos tasas de interés que están sobre el 10, el 15% anual, cuando el Fondo Monetario Internacional nos hace préstamos al 2,9%, cuando el dólar a nivel internacional, que es la moneda que nosotros utilizamos, usted en los Estados Unidos como ciudadano norteamericano, usted tiene tasas de interés que no superan el 3,8% anual. ¿Cómo es que aquí en el Ecuador, en cambio, para el sector microempresarial, las tasas de interés son el doble o el triple? Entonces, eso hablamos del clima generador de un ambiente económico favorable, si realmente eso le interesara, obviamente, a los gobiernos, ¿no? Ahora, tanto nacionales como seccionales. Ahora, Carlos y Edison, yo quisiera preguntarles a ustedes. Es evidente lo que dijo, y es verdad lo que dijo Edison. Les ponen al empleador con el empleado en una mesa a conversar. Nunca, yo no recuerdo, mejor dicho, que haya salido humo de una reunión de estas, porque claro, cada uno defiende su postura, ¿no? Y termina el gobierno siendo el que decide. Pero ahí quiero formular la siguiente pregunta: de la experiencia que ustedes tienen, del conocimiento, tanto en la parte laboral, empresarial, como dueño o empleador y como trabajador. Cuando el gobierno decide o fija una tasa, ¿a dónde va el péndulo? ¿A dónde va la balanza? ¿A quién defiende? Debería entender que
debería ir un poco más o favorecer a los trabajadores, a los empleados. Debería, digo yo, ¿no? Pero hay otro grupo de gente que dice no, debería favorecer a quienes generan trabajo. Ahí quiero abrir un poquito el debate. ¿Qué dice Edison? ¿A dónde va el péndulo generalmente? ¿A dónde ha ido generalmente cuando el gobierno tiene que decidir este tipo de cosas? Mire, yo me pongo a pensar cuando hablan de eso, me acuerdo de Luis Gerardo Martínez, es un pensador, un ideólogo, pues, chileno, que él decía, voy a hacer una analogía antes de entrar al tema, y le voy a responder fácil, porque el tema se va a responder solo. Él decía que el actual socialismo, por tratarlo así, el nuevo socialismo estaba pues, con una circunstancia, acarreaba una circunstancia que es precisamente la de decir que el pueblo debe ser igualitario y que el rico tiene que bajar el dinero, sus ingresos, e igualarse con la gente pobre. El pobre va a seguir siendo pobre, el rico va a seguir siendo, se va a transformar en pobre de seguir así, y nos quedamos con una situación terrible, ¿no? Terrible. Algo parecido ocurre acá. Yo le voy a decir algo, como que la gente comenzó a entender que el tan repudiado empleador en nuestro medio no era tal, porque también era otra víctima de los temas que se están atravesando por el COVID. Quebraron tantas empresas, tuvieron que declararse gracias al 169, al artículo aquel que nos inspiraba a salir haciendo mejor las cosas, algo que no fue así. Pues tendrá que cerrar su empresa y volverla a abrir con otro nombre. Imagínense. Yo le puedo citar el caso de varios empresarios. Entonces, como que se vieron obligados a despedirlos, a dejarlos sin empleo, a declararse casi en quiebra, o en quiebra prácticamente, para poder salvar esta parte. Y ahora la ley también decía que se les tiene que reconocer abril, mayo, junio. Entonces, ¿dónde está el beneficio para quién? ¿A dónde va direccionada las políticas de Estado? Pero no en todos los casos, Edison y Carlos. Yo conozco empresas, ¿Sí? En la provincia de Imbabura, por ejemplo, de que durante la pandemia no es que estaban cerrados, no es que quebraron. Yo conozco. Ya. Lo que pasa es que no tenían las ganancias o las utilidades que estaban acostumbrados a tener, y claro, para ellos ya era insostenible mantener la nómina, por ejemplo, porque ya... Yo le voy a decir algo y voy a reclamar públicamente sin nombres. Esas instituciones irresponsablemente hicieron trabajar a la gente, porque estaba el asilo obligatorio en cada hogar, en cada fábrica, en cada lugar. Los otros sí cerraron, los que no cerraron, esos se salvaron, obviamente, pues, obviamente. Pero esos que no cerraron tienen en su conciencia de haber arriesgado la vida de las personas. Esto es algo muy serio, es una pandemia y tenía que haberse respetado. Si no se ha respetado, pues, imagínense, entonces siguieron trabajando como normal. No es así. ¿Dónde estaba la seguridad? ¿Dónde estaba la defensa del derecho más preciado, que es la vida? Entonces, ahí vemos. Es muy fundamental lo que dice Edison Ramiro. Realmente, Oscar. Por eso, recuerden que habíamos dicho en un principio que las decisiones que debe tomar el Estado no deben ser decisiones globales. Es decir, voy a aumentar el IVA a todo el mundo, a diestra y siniestra. Voy a aumentar los impuestos a diestra y siniestra. Voy a nominar el salario básico. No. Ratito. Lo que pasa es que nosotros estamos plagados de gente que nos dirige o que funge dirigirnos, que por decir lo mismo y lo mínimo y con un poco de eufemismo, están motivados por cualquier motivación menos por la de un estadista, que es mirar la perspectiva del mañana, del futuro, y cómo tomar decisiones que hoy día nutran ese mejor mañana. Es un poco como vivimos con gente que decide
a nivel legal, me refiero desde la presidencia de la República, me refiero a los congresistas, me refiero a los ministerios, a todo en general, a las alcaldías, etcétera. Somos como aquella persona que dice, hagamos una fiesta, hagamos la hoguera ahorita, disfrutemos ahorita. Entonces destruyen la casa de madera, hacen la hoguera, saltan y brincan, y en la noche luego, ya no tengo dónde dormir porque quemé la casa, pero disfruté la fiesta en la tarde o en la noche temprana con la madera que quemé. Entonces, las medidas a largo plazo son de un estadista responsable. Generalmente eso ni siquiera usted las recibe, las buenas acciones que usted las tomó, ni siquiera las recibe, sino que se las lleva a otro. Y uno de esos casos, para darles un ejemplo paradoxal, es aquel de la dolarización. Mucha gente estaba en contra, a favor. Yo me recuerdo que hubieron algunos presidentes que decían la dolarización horrible, la soberanía, etcétera, un montón de poesía. Pero gracias a la dolarización hemos logrado sobrevivir muchos malos pasos porque somos como pueblo económicamente incapaces de no devaluar. Y pensamos que nosotros podemos imprimir la moneda en grandes cantidades como los dictadores del África en los viejos tiempos, sin tener en cuenta que la moneda tiene que responder a la producción económica. Y ningún gobierno le interesa involucrarse en la producción económica por la simple razón que usted a un empleado público lo puede amenazar y decirle, si no obedeces te cancelo. Pero al pequeño dueño que tiene, aunque sea su tienda más humilde, él tiene asegurado su ganancia con su propio trabajo. Tiene menos capacidad de manipulación y de amenaza. Por eso a los estados les gusta tener empleados y burócratas, siempre y cuando sean gobernados por gente de mal hálito, antes que tener una gente empresarialmente activa, así sea con su pequeña venta de helados, porque esa persona tiene mayor independencia de decisión. Esa es la diferencia básica, se podría decir, desde el punto de vista económico, y creo que es lo que puedo añadir un poco a la reflexión. Creo sinceramente que tanto la gente que funge gobernarnos, que inclusive nuestros propios empleadores, que nosotros como pueblo, que ya con 85% de desempleo, somos un pueblo desempleado, y eso es lo que debería preocuparle a los estadistas principalmente, pues nosotros realmente estamos de espaldas a la realidad económica de la situación del COVID. Y en estos casos que no se han cumplido las normas, en ciertos sectores que han sobrevivido, al sector alimentario, etcétera, debería hacer ahí sí el gobierno contratar y trabajar con verdaderos técnicos, no con politiqueros, con técnicos que se pongan a sumar 2 más 2, 4 y ver si se toman medidas, deben ser medidas por sectores, porque no toda la economía es del mismo color. Somos un país pequeño, pero eso no quiere decir que toda la realidad de todos los sectores económicos es la misma. Hay que desalfabetizar realmente con esa idea global general que tiene el gobierno. El gobierno es muy bueno para dictar leyes, pero es incapaz de crear un clima favorable para que el pequeño vendedor de helados pueda seguir produciendo su sustento, aunque no tenga ni siquiera derecho al seguro social. Sí, señor. Bueno. Imagínese, yo quisiera concluir con algo, no quiero parecer xenofóbico de ninguna manera, pero aquí en nuestro país se dan las cosas más al revés. A la persona que tiene un puestito de salchipapas que ya se le permitió salir, pues si no tiene todas las cosas al día, se le quita las cosas. Imagínese, mientras que hay personas que no son de nuestro país, por no decir venezolanos, se me fue, por no decir, por ejemplo, ellos tienen toda la libertad para trabajar. Al ecuatoriano no se le permite estar en los lugares de los semáforos, ellos sí lo pueden hacer. Entonces hay muchas cosas que no quiero estar en contra de ninguna manera. Somos hermanos de etnia, hermanos de países hermanos, pues nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación y diferenciamos muy bien las cosas. Ojalá algún día de esto pueda sacar un audio que tengo yo de alguien que vivió allá y daba testimonio de cómo se le trata aquí en Ecuador, aunque nos traten mal, pero siempre estamos mejor que en nuestra patria. Imagínense. Entonces, ahora
volviendo al tema del trabajo, se da un elemento diferente, que es muy diferente. Hoy, como que hemos tomado un poco más conciencia que no toda la culpa es del empleador, y no hay que sangrarle al empleador, sino que también hay que compadecerse de ellos, y algunos lo han hecho. Son varias personas, por no decir cientos de las personas que han dicho, si en verdad no es su culpa, ¿y cómo nos va a pagar si no tiene? Tengo que cerrar la empresa. Entonces, han tomado causa común y han tratado de alguna manera de arreglar. Las mediaciones han sido importantísimas. La gente que ha quedado conforme ha firmado ya al final un documento que le permite incluso volver a la misma empresa más adelante como se les ha ofrecido. Es muy difícil porque el elemento COVID-19 ha cambiado como ha cambiado la educación, que será otro tema de otro momento. Sí, señor. Marcamos 9:52, avancemos. Más noticias, Carlos. Perfecto, aquí estamos. La justicia no ve peculado en los contratos de la Secretaría de Comunicación. Los contratos que la Secretaría de Comunicación concedió sin apegarse a las normas derivaron en un juicio contra Fernando Alvarado por peculado, nos dice la prensa, y de que concluyera la instrucción. El ex alto cargo del gobierno de Rafael Correa se fugó a Venezuela, donde permanece desde el 2018, pero ayer fue absuelto por la Corte Nacional con el voto salvado de uno de los 3 jueces. No se demostró que hubiera un beneficio particular. La decisión, que supone un revés para la Fiscalía, será apelada. Medidas, dice, la Corte dispuso el levantamiento de cualquier restricción. El exministro Alvarado consiguió salir del país pese a tener un grillete electrónico. Esta es la noticia, pues, que tenemos desde el Expreso, desde el diario Expreso. La Fiscalía no pudo probar en el juicio al peculado el uso atribuido al exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado y otros. Al menos esa fue la conclusión de los 2 miembros del tribunal, que en julio juzgó al exfuncionario del correísmo y a 3 personas. La semana inició con ese revés judicial para la Fiscalía. Ese organismo formuló cargos a Alvarado y otros el 9 de agosto del 2018. La acusación vino pocos días después de su regreso al país desde Ghana, África, donde cumplía obligaciones laborales. Evadió el grillete, dice la prensa. Fernando Alvarado fue detenido luego de dar una versión en la Fiscalía a la que había sido convocado con anterioridad. Recibió cargos en la Corte y prisión preventiva, luego sustitución de medidas. 2 meses después se retiró el grillete y abandonó el país. Según el defensor, la tesis de la Fiscalía radicaba en el doble pago por el mismo producto. Indicó que ese organismo creía que Víctor Enrique, quien falleció en Loja en un accidente unos meses antes del inicio del caso, y Bravo hicieron el mismo trabajo y cobraron por lo mismo. Pero el defensor precisó que en la audiencia de juzgamiento cumplida en julio se demostró que son trabajos totalmente diferentes. Bastaba comparar la recopilación de información con la producción audiovisual. Al demostrar que son cosas diferentes, la teoría fiscal se quedó sin piso. Por eso el tribunal, con votos de mayoría, concluyó que aquello no es un delito. No hay más ciego que el que no quiere ver. Eso sí, eso es incontenible. Hay muchas veces que quisiéramos hablar nosotros cuando lo vimos actuar a Alvarado como medios de comunicación, el trato que se nos puso, las cosas que pasaban, lo que sucedía, eran muchos aspectos que no tenían nada que ver con la comunicación, claro. Si no preguntemos solamente muchas de las agencias de publicidad y cómo se manejaban aquello en manos de Alvarado. Entonces, yo creo que no es que se quedó sin piso, ni que fue mal planteado, sino que se remitió al designio de los jueces que no quisieron ver. Estuvieron puestos una venda. Hay una apelación. Y en la apelación vamos a ver cómo se dan las cosas. Porque no es tan sencillo probar como se piensa. Yo puedo verle a una persona que está robando y no lo puedo decir ladrón. Judicialmente, yo sería el que iría a la cárcel.
porque el principio de inocencia enmarcado en la Constitución nos permite a nosotros no ser señalados ni tildados por algún delito que no haya sido sancionado a través de una sanción plena de juez, de sentencia ejecutoriada. Acá se va a aplicar justamente el derecho a replantear, no a replantear, sino más bien sería a poner la postura adecuada para que se pruebe lo que ya se probó en algún momento. Simplemente que en nuestro país pasa una serie de cosas, gente que se nos va llevando 70,000 millones y después reclaman que por qué le han quitado el salario vitalicio. Hay gente que se niega a creer. Entonces, ¿cómo puede ser? Nosotros tenemos que cumplir nuestro sagrado deber. El periodista está obligado a decir la verdad y el pueblo el derecho a escucharla. Pero Edison, sí me parece, ¿sí? Edison y Carlos, ¿no? Y amigos, o sea, sí me parece y suena bonito el sagrado deber de informar. Pero ese sagrado deber de informar, Edison, siempre fue a conveniencia, no en todos los medios de comunicación. Y hay que ser, y no vamos a meterles a todos en el saco de YouTube, no se puede a todos los medios de comunicación, pero gran parte de los medios de comunicación, llamados libres, independientes, diarios, radios, sí, estaban allí jugando a favor de quienes les pagaban más dinero, a quienes les faltaban más. Y difícilmente, y muchas veces, y hasta ahora, hay medios de comunicación que eso de que el sagrado deber de comunicar está en los medios de comunicación, no se lo aplica al 100%, Edison y Carlos. Permítame, yo lo voy a ubicar. Yo hace poco escribía ante una persona que escribía en un medio de comunicación muy respetado, no voy a decir por situaciones morales y éticas, y decía algo más o menos como usted, que los medios de comunicación, ¿no?, con el mote que nos puso el señor expresidente de la República, Rafael Correa, él sí podía decir gorditas horrorosas, bestias salvajes, él podía insultarle a la persona que le decía simplemente no. Y no es que sea anticorreísta, hay muchas cosas del correísmo que yo sí acepto, fueron muy buenas. Sí, pero si hay que poner la llaga cuando topan a la clase a la que pertenecemos. Yo fui presidente de AER durante 4 años, usted lo conoce muy bien. Fui presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y conozco muy de cerca la problemática. Ahora, todo el mundo con el ataché de decir Teleamazonas, mentirosos, corruptos, ahora se Coavisa también. ¿Y por qué no lo son los estamentos del Estado? No, deben serlo. No, escúcheme, a ellos, por ejemplo, Gama Visión, TC Televisión, bueno, todos los canales del Estado, debían haberse no rematado, sino vendido en subasta pública después de un mes. Y han pasado 7 años, señor. Y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, empecemos desde la cabeza. ¿A quién creer? ¿La postura del gobierno? ¿La postura de los medios? Si no hubiera sido por los medios de comunicación, yo no sé por qué se atreven a decir que es la prensa corrupta y generalizar de esa manera. No puede ser así. Nosotros también estamos metidos dentro de eso. Sí, y sí estamos metidos, estamos metidos en el mismo saco. Porque gente que tiene conceptos de esa forma nos ponen en el mismo saco. Prensa corrupta. Ahora, como un chiste, se llega a una rueda de prensa y le dicen, ya llegó la prensa corrupta, como broma. Sí, señor, está tan metido, ya tan cosido, como la camisa en nuestra piel. Y no es justo. No se debe tratar así. Nosotros informamos cuando hay un terremoto a costa de nuestra vida, cuando hay una inundación, cuando hay un incendio. Yo mismo he hecho eso, me he ido a la guerra. ¿Cuál es el problema? Y no me ha interesado que me digan, ¿sabe que tenga esta medalla? No. Pero sí, hay que ponerle en la categoría que merece la prensa, a la que se le quiere desdibujar, porque el gobierno que quiera manejar un país plenamente, hágale pedazos a la prensa y saldrá, pero algún día, un quiteño libre, como el genio de Charpicruz y Espejo. Alguien. Excelente aspecto. Yo pienso que Edison me ayuda en el análisis de que una de las peores
detalles o enfermedades que vivimos en el Ecuador es justamente esa dicotomía. Un pueblo dividido que no tiene el afán o no tiene la posibilidad de acercarse a analizar la verdad. Nadie es dueño de ella, porque vivimos entre dos colores de lentes. Sí, veo con buen ojo el pasado reciente, los 14 años atrás, soy correísta. Si yo veo el futuro o el presente inmediato como algo más positivo, económica, políticamente, soy morenista. Es decir, esa es la verdadera enfermedad en cuanto a la capacidad de percibir y de analizar la realidad que tenemos como pueblo hoy en día, como cultura ecuatoriana. Podemos hablar de cultura. El estar siempre divididos entre dos segmentos. Ahorita en el espectro político es como si solamente existiera la C y la M, nada más. Y ese es un sesgo terrible porque no nos permite mirar el horizonte y percibir que en la realidad hay muchos otros detalles, muchas otras tendencias. Lo que más daño le ha hecho a la democracia ecuatoriana ha sido la presencia de caudillos que han cambiado la D de democracia por la inicial de su propio apellido y nos han convencido a nosotros de que solo tenemos dos caminos a elegir, el sol o la luna, por decirlo así. Y un pueblo dividido es un pueblo que no llegará lejos. Un pueblo dividido, una cultura dividida es una cultura, es un pueblo que muy difícilmente podrá tener objetivos de desarrollo comunes, porque ¿qué somos como pueblo? Lo que nos colaboramos unos con otros. Por eso es que pienso yo que el atacar a la prensa de esa mala manera que yo también la percibí en los viejos tiempos, desde el Estado inclusive, es una manera de transformar a la prensa no en un medio de información, sino en un medio de alabanza, en un medio de promoción, de publicidad. Cuando la prensa toma un color o toma un apellido, ese momento dejó de ser un instrumento de búsqueda de la verdad, de análisis de la verdad, para convertirse simplemente en un aparato de prensa y propaganda. Y eso es muy peligroso porque nosotros creemos que hemos vivido en democracia plena. Y como estamos desilusionados de ella, podemos desechar lo poco que nos queda. Como lo que está sucediendo con algunos movimientos con toda razón autóctonos que dicen, no, esta democracia burguesa, estas elecciones burguesas, esta cuestión a mí no me interesa, yo necesito tener la propiedad de mis tierras porque yo fui el más ancestral que nací aquí desde el principio de los tiempos, el petróleo es mío, la riqueza es mía. Es una manera como de promover, sin decirlo de manera abierta, la escisión, la división, la balcanización de todo un país como Ecuador. ¿Por qué? Porque la gente no se siente identificada con la democracia, porque la hemos utilizado y trastocado de tal manera y hemos permitido como pueblo que eso suceda, que ahora creemos que no vale la pena defenderla. Pues aquí estamos, mestizos, blancos, cholos, amarillos, rojos, pero no tenemos el derecho de asumir la responsabilidad de participar, de comprender, de analizar, de estudiar, y para eso es la prensa, ¿no? Y desgraciadamente, pues, no es la tendencia mayoritaria. Pero muchas gracias, Oscar y Edison Ramiro. Creo que estos minutos de reflexión son justamente un ejemplo de lo que el Ecuador necesita como prensa. La reflexión sobre la realidad antes que el ponerse uno u otro uniforme político de diverso color, nos convenga o no. Sí, Carlos. Permítame, yo creo que si nos ponemos este tema que es tan apasionante, vamos a irnos horas, días y días, y no vamos a empezar ni siquiera a pisar el umbral, porque esto es algo profundo, algo que nos molesta a los estudiosos de la comunicación. Yo he sido profesor de comunicación de la universidad en el tema justamente de la libertad de prensa. He tratado muy delicadamente que es un problema tremendo que hoy atravesamos. Los medios digitales, con gente aún no tan bien preparada, comienza a darle un rostro que incluso ya lo comienzan a tachar
de cobardía, porque no aparecen algunos nombres, son troles. Nosotros hemos hecho, y a usted le consta, yo he recibido muchos juicios por eso. Y la verdad que no nos ha acobardado, pero sí nos cansa. Sí nos cansa ver que parece que solamente tenemos la actitud quijotesca, que solamente nosotros peleamos. Y no, el pueblo tiene que responder en algún momento. Es responsabilidad de todos. No es solamente de medio de comunicación el que tiene que dar la cara, y porque no da la cara es corrupto. Así de simple. Y no es así. Muchas veces el conformismo por el temor infundido. Acuérdense ustedes de una palabra que estaba mal dicha, ¿no? Y lo que pasaba en el régimen anterior. Usted tenía a un señor Ochoa que estaba listito con la guillotina. Venga, hay que cortar. Se le devolvió muchos dineros a muchos medios de comunicación. Entre ellos estuvimos nosotros. Pero después de habernos quitado tanto tiempo, ¿y ese dinero dónde fue? ¿No? Bueno, y hay muchas cosas que responder. Sí. Más bien, yo quisiera, ya que habló de uniformes, me gustaría irme a lo de la TRI. No sé, también es narrador deportivo, mi querido Oscar. Sí. Y usted también es un ecuatoriano comprometido, doctor Carlos. Edison. Sí. Usted acaba de decir, es un tema tan apasionante que nos faltaría horas y horas, pero yo quiero sustentar lo que, y dije lo que empezamos en esto, ¿no? Porque si no quedaría como que mi criterio está en el aire, no me lleva más allá de un minuto. Cuando yo me refería, y me refiero, y me mantengo en esto, sobre los medios de comunicación, sobre la prensa, dije, no hay que generalizar, o sea, no toda la prensa es un ángel, no toda la prensa es un demonio, a eso me refiero. Y cuando hago un análisis, no hago el análisis ahora con Lenin Moreno, ayer con Rafael Correa, y días más atrás con León Fabres Cordero. Hago un análisis de forma integral, y hay que decirlo, medios de comunicación han estado trabajando a favor de políticos. Edison, aquí en la provincia de Imbabura, le pregunto, ¿quiénes son los dueños o quiénes fueron dueños de los principales medios de comunicación? Políticos que utilizaron los medios de comunicación para sus fines. ¿Me va a decir que no? Es la verdad. Entonces, cuando hay esos intereses políticos por sobre transmitir una verdad, una información, ¿qué sobresale, Edison? A eso me refiero. Entonces, hay de todo. Hay gente, yo conozco, Edison, aquí en la provincia de Imbabura, comunicadores, medios de comunicación que han tenido que fajarse, han tenido que día a día labrar su historia de su medio de comunicación, de la persona como comunicador, como periodista, para poder salir adelante. Y hay que aplaudir porque esa gente sí está trabajando, pero hay gente que no, hay medios de comunicación que no y que están identificados plenamente. Solamente, Edison, eso, Carlos, para ya cerrar, habrá tiempo para seguir analizando un poco más profundo este tema. Y claro, ya en los últimos minutos, ¿qué le parece si nos dedicamos a hablar un poquito de fútbol? ¿Va a transmitir, Edison? ¿Qué será, que hacemos la transmisión conjunta? Hacemos la transmisión conjunta. Esto queda pendiente en punto suspensivo, porque uno de los medios que más ha defendido la democracia con todo respeto y libertad ha sido Radio Popular, Radio Mágica. Y usted fue parte de ello muchos años. Sí. Acá aprendió también de este humilde servidor. Y cuando hemos discrepado en criterios, lo hemos hecho con la altura de siempre. Cuando no se soporta el criterio del otro es porque ahí está el pecado. A podrido huele. Entonces, a eso va a la gente que habla sin pensar y dice la prensa corrupta. No, señor, mucho respeto a esta prensa que ha dado la vida. Ha dado la vida, exactamente. Lo más preciado, el tiempo y la vida. Que hay que vivir de eso, sí. Una última pregunta para que quede sonando en cada uno de los oídos de las personas. Si usted está trabajando en un medio de comunicación, va a hablar en contra del dueño. ¿Qué le toca? Hacer lo que me tocó hacer alguna vez. Presentar mi renuncia después de haber dado un criterio de media hora. Y presenté la renuncia. Siempre habrá opciones. Hoy los medios de comunicación digitales se abren tan rápido, tan fácil, y comenzamos a aprender. Pero lamentablemente ya muchos sin criterio,
porque no ha habido la formación académica, la formación técnica. Entonces, a eso vamos a ir. Y no por eso vamos a decir que todos los medios digitales son ignorantes. No, mentira. Sobre la marcha vamos aprendiendo. Nadie nació sabiendo. Nada más. Con eso, ahora sí. Ahora sí, fútbol. Pálpito, doctor. Carlitos, Pálpito. ¿a quién le vas? ¿A cuánto? ¿A cuánto sale el partido? Bueno, yo sin números, simplemente a favor de mi selección. Doy toda la esperanza. Pero tiene que ver números, David. Tenemos que ver tiene que ver números. Bueno, aunque sea la mínima diferencia, yo Ya, 1-0. Lo importante es ganar. Sí, en el match, y bueno, mi esperanza también que mantengamos, que aunque en un momento estemos 1, 2, 3-0, que no perdamos nunca la fe, porque la fe mueve montañas y hace goles también. La fe cambia actitudes y hace goles, como usted dice, cierto es. Se imagina cuando pasábamos en tiempos atrás, una veintena de años atrás, decíamos, vamos a jugar frente a Brasil, vamos a ver cuánto nos ganan, con cuántos nos ganan. Entonces, no, a Chile jamás le hemos podido ganar. Con Chile clasificamos al Mundial. A Colombia nunca le hemos ganado aquí ni allá. Ya le hemos ganado aquí y allá. A Argentina no se le puede ganar ni aquí ni allá. Un poco más de suerte y le podíamos haber ganado o empatado por lo menos la vez anterior. El penal existió, no hay ningún problema. Eso es inapelable. Así se dieron las cosas. Hoy, ante un equipo uruguayo bien difícil, viene cargado Cavani, viene el pequeño mordelón, como le decimos a Suárez, lo tomamos a broma, eso no, por la acción que tuvo en un mundial. Y es un equipo con una saga bien compacta, un mediocampo de avanzada, con gran velocidad, aleros y punteros derecho e izquierdo, que le permiten subir a la velocidad del viento. Mientras que Ecuador también demostró lo suyo. Capacidad para resolver los problemas en la parte del fondo, con algunos cambios. Por ejemplo, Noboa es una de las opciones, pero si no lo alimentan al atacante, que no lo alimentan, es como mandarle a usted al frente de batalla sin fusil. Sí, claro. Ahora, entonces, Edison, ¿sabe qué? Y Carlos, ¿sabes qué? A mí me parece que es fundamental también analizar, y yo pude observar el partido en Argentina, y claro, en su gran porcentaje, jóvenes promesas del fútbol ecuatoriano, renovada realmente por ahí, ciertos referentes como el arquero, como Mena posiblemente, como para darle un balance, entiendo yo, el técnico puso a estos referentes, ¿no? Porque siempre es importante el liderazgo del capitán, de la experiencia realmente, pero sabes que el desarrollo, el desempeño de los futbolistas, creo que aparte de la calidad que tienen, creo que es el corazón, ¿no? Creo que ese cambio generacional de ese grupo de futbolistas que cuando entraban o para entrar a la cancha de fútbol, a defender los colores de la selección ecuatoriana de fútbol, condicionaban sueldos, primas, premios, creo que ha quedado a un lado, y creo que esta nueva camada de muchachos, de jugadores, de jóvenes promesas del fútbol ecuatoriano, realmente creo que además de la calidad le están poniendo corazón, ¿no? Que es fundamental, que es súper que importante en esto del fútbol y en todo realmente. A no olvidar el aspecto psicológico, el aspecto emocional. Había un investigador chileno justamente que decía que nosotros somos, Humberto Maturana, por cierto, decía, nosotros pensamos para justificar lo que sentimos. El trabajo emocional, el trabajo psicológico, debe haber un psicólogo, no tengo conocimiento en detalle a nivel del equipo técnico que acompaña a la selección, es fundamental. Esa certidumbre, esa seguridad de que todo lo positivo es posible en el jugador antes de entrar en la cancha y durante el juego es tan fundamental como su preparación física, su preparación técnica. El aspecto, la mentalización, ese coaching que nos permite descubrir toda la potencialidad y creer en ella, en esa potencialidad que tenemos, es la que hace que en algún momento partidos que se pierden 3-0 se ganan 4-3. Es fundamental el trabajo emocional, el trabajo en la riqueza psicológica, lo que llaman comúnmente la mentalización. El creer que podemos es tan importante como el poder.
Así es, mire que yo me guardo un concepto muy claro desde mi punto de vista, muy humilde, muy respetable igualmente. La parte psicológica, como usted dice, doctor, es realmente determinante, determinante. Y me explico por qué. Cuando teníamos una selección que no ganaba ni los partidos de casa y que no ganaba absolutamente nada y siempre salíamos eliminados ya seis fechas antes de que termine la segunda ronda. Llegó un señor, el Bolillo Gómez, y no es que fue el mejor técnico, él fue un gran motivador. Porque técnico para mí, desde mi punto de vista, Dusan Draskovic. Él comenzó a echarle ojo a donde debemos echar. A las ligas menores, a los niños, los grandes ya aprendieron, ya tienen hasta sus mañas. Los pequeños, las bases, con esas bases, educar. ¿Cómo se reeduca una sociedad? Con la niñez, con la educación, con la formación. Okay. Entonces, ya el mayor estaba ya, pero les motivó. Pasó al proceso Maturana, haciendo las veces de técnico. Estaba cumpliendo esa labor hasta cierta parte, después algo pasó. Se terminó esa formación. Vino el Bolillo Gómez y con los mismos jugadores, con los mismos defectos, jugadores que se salían en la noche, que se salían a tomar un trago, se salían a bailar, con los mismos jugadores. Fuimos al Mundial. Entonces, ahora tenemos a un nuevo técnico. No está mucho tiempo. Recientemente ascendido Alfaro. El técnico Alfaro pondrá más jugadores ofensivos en el cotejo de hoy. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo. No le queda otra. Por las eliminatorias del Mundial rumbo a Qatar. La Tri versus Uruguay. No es cualquier partido. Es un partidazo y para nosotros es una toma de revancha en algunos aspectos. Sí, señor. Entonces, Edison, sabe que el tiempo, la producción nos dice que hay que cortar, son de las 10:18, nos hemos pasado, bueno, unos cuantos minutitos. Solamente para cerrar, les propongo lo siguiente. Carlos dijo que el resultado o el pronóstico es la mínima diferencia, 1-0, ¿ya? No es eso. Yo le propongo que el que no acierte o entre los que no acierten el marcador, el fin de semana invita el desayuno, ¿ok? Donde las guatitas donde nos encontramos la vez anterior, Carlos, ¿te parece? Para mí el resultado va a ser 2-1 a favor de la selección ecuatoriana. Edison. 2-1. Yo le pongo un 3-1. Gana la selección nacional. Ok, vamos a ver quién acierta. Y el 1 autogol. Y de los que no acierten son los que van. Lo importante es que cualquiera de los tres pronósticos que se acierte es positivo para Ecuador todo entero. Sí, señor. Yo solamente pido dos opciones que se den. Una que gane Ecuador, otra que pierda Uruguay. No hay más. Pero vamos, tricolor, vamos arriba. Vamos a alentar todos los ecuatorianos sin estar ahí. Nuestra alma está ahí presente con pasión, con el derecho de ser ecuatorianos. Sí, Carlos. Yo estoy saboreando la guatita ya, estoy saboreando la guatita. Sí, señor. Nos vemos el día de mañana, nos encontramos. Compañeros, no se vayan, necesito hablar con ustedes en interno un momentito. Solamente finalizamos la programación y mañana, 9:00 a.m. con más del Contrarreloj. Chau, un gusto.